¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día primordialmente de materias internacionales con un ex canciller de la República, que además ha sido diputado, senador, ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, expresidente además del Partido Demócrata Cristiano. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros acá, Ignacio, una vez más. Encantado, Fernando. A ver, vayamos de lo internacional, que está muy contingente para ¿cómo se evalúa desde las relaciones exteriores lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Irán con Estados Unidos? Está lleno, yo siempre lo digo para que quede, parece que ser gritón como líder da dividendo y prometer, qué sé yo, violencia pasó a ser algo como medio estable en todas partes. ¿Qué tan frágil estamos nosotros? Yo estoy enseñando un curso este semestre, Fernando, que se llama La política internacional en la era Trump. Lo que estamos viviendo hoy día es la era Trump, o sea, la personalidad, la política, el carácter de Donald Trump es lo que define la política internacional, ¿no? Y la guerra en Irán, y la guerra en Gaza, y la guerra en Ucrania, ¿qué nos dice, creo yo? Que nos encaminamos hacia una sociedad sin reglas. Hacia allá vamos. Sin reglas. Sin reglas, porque lo que intentamos durante 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, Bretton Woods, Declaración de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, etcétera, 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 era avanzar hacia una sociedad con reglas. Rules-Based Society, ¿no? Que es un concepto canonizado en la política internacional durante muchos años y décadas. No hemos tenido una guerra mundial en 70 años, no hemos tenido una confrontación nuclear en 70 años, a pesar de que existe la tecnología. Entonces, ¿cómo se empieza a vivir en una sociedad sin reglas? Una suerte de anomia, ¿no? Había un problema con la gobernanza de la globalización, ¿no? Las instituciones eran débiles, la ONU está en crisis, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero hoy día lo que impera son los intereses de las grandes potencias con el trasfondo de la confrontación entre Estados Unidos y China. Sí, ahora, tú mencionaste algo que yo digo muy seguidamente porque no quiero que se olvide, hoy día hay 14 países que tienen bombas nucleares versus uno solo que tenía durante la Segunda Guerra Mundial y las usó, Hiroshima y Nagasaki. Desde ese punto de vista, esta lógica que de alguna manera se tuvo, que se llamaba la détente, de que, ok, tengamos bombas nucleares, pero si tú las tiras, yo las tiro y se acaba, por lo tanto, de alguna manera, el que muchos países tengan bombas nucleares, era supuesto, no va a hacer que nadie las use porque si no se acaba todo. ¿Qué lógica impera hoy día con respecto a eso? En 1967 se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿no? Entre los 5 grandes, los 5 países que tenían bomba, ¿no? Estados Unidos, Unión Soviética, China, Francia, Inglaterra, ¿no? Ahora, después eran 4, porque está Pakistán, está la India, está Israel, que nunca lo ha reconocido, Israel, pero que tiene bomba nuclear. Estuvo en algún momento Sudáfrica tentado, sí. Ahí eran 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La desregulación, el 5 de febrero pasado, hace un mes, llegó a su fin el Tratado de No Proliferación Nuclear. El Tratado Nuclear, ¿no? El START, Strategic Arms Reduction Treaty, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, de control de armas nucleares. Después de la caída del muro, ¿te acuerdas? Con Ucrania, que Ucrania tenía miles de ojivas nucleares, hubo otro tratado muy importante, reducción de armas. Todo eso se acabó. Y China, hoy día, en este intento entre Estados Unidos y Rusia, que tiene como 4.000 ojivas nucleares cada uno, China tiene como 500. Entonces China dice, mire, cuando yo llegue al nivel de ustedes, ahí conversamos de un tratado, pero ustedes me llevan una ventaja. En eso estamos. Ahora, ¿qué es lo que impidió la confrontación nuclear, más allá de los tratados, desde el punto de vista de la lógica política? Es el MAD, Mutually Assured Destruction, o sea, la garantía de aniquilación recíproca si uno ataca al otro. Claro. Eso fue lo que impidió, ¿no es cierto?, que Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían armas nucleares, usaran las armas nucleares, ¿no? Afortunadamente no se han usado, pero te quiero decir, estamos a la intemperie, no hay regla. Es un estado
hobbesiano del estado de naturaleza, ¿te acuerdas? Thomas Hobbes, la guerra de todos contra todos, Sí. la ley del más fuerte. Las grandes potencias no tienen amigos y enemigos permanentes, tienen intereses, ¿no? Y Estados Unidos, en la era Trump, ¿qué le está diciendo a nuestros países? Elija, ellos o nosotros. Ahora, desde ese punto de vista, un país como Chile, un país que tiene, bueno, muy buenas relaciones económicas, tanto con Estados Unidos como con China, por ejemplo, a ver, ¿cómo se para en esta lógica Bueno, delicada? Chile tiene, y esto hay que entenderlo a través de la historia, porque es un acervo que tenemos como país, ¿no? Tenemos principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena, definida como una política de Estado. Eso es real. ¿Ah? Bueno, yo fui canciller, tú sabes, Sí. el Consejo de Política Exterior, los ex cancilleres, ahí nos ponemos la bandera de Chile, en las reuniones, en las conversaciones privadas, porque la política exterior es una política de Estado. Entonces, ¿cuál es el desafío, yo diría, para este gobierno? No ideologizar la política exterior, no politizarla. ¿Por qué? Porque el presidente José Antonio Kast está muy adscrito, ¿no es cierto?, al mundo de Donald Trump. Tuviste la reunión en Florida, en el Donald Trump Resort de golf. Claro. Bueno, y entonces, y ahí está Nayib Bukele, Javier Milei, estuvo Jair Bolsonaro, está Víctor Orbán en Hungría. Kast ha ido 3 veces a Hungría, en los últimos 3 años ha ido 3 veces a El Salvador con Nayib Bukele. Entonces, está la tentación de en este club de amigos, porque eso fue un poco la reunión de Florida, de ideologizar, ¿no es cierto?, la política exterior, lo que yo creo que sería una mala idea. Por ejemplo, ¿cómo notarías tú que se está ideologizando la política exterior? Tomando partido por uno u otro, en cualquier tema, ¿no? Ahora, la neutralidad es muy difícil. Sí. Entonces, yo creo una cosa más proactiva, ¿no? En el sentido de que Chile hace los esfuerzos por tener la mejor relación con Estados Unidos y la mejor relación con China. Con China hemos tenido problemas, ¿te acuerdas de los pasaportes? Sí. ¿Te acuerdas Huawei? También. ¿No? Y se han resuelto ¿cómo? Por la vía diplomática, ¿no? Y ahora con Estados Unidos es más difícil, porque obviamente con Donald Trump hay una presión de Trump, ¿no? En esta reunión que se pactó una alianza militar. Una alianza militar. Tuviste los ejercicios en Ecuador hace 3 semanas, Sí. entre Estados Unidos y Ecuador, las Fuerzas Armadas. Una alianza militar contra los carteles, pero también contra la política, las interferencias externas. ¿Cuáles son las interferencias externas? China. China es hoy día el eje de preocupación que tiene Estados Unidos, mucho más que Rusia. Mucho más, mucho más. Mucho más porque esto es Atenas y Esparta, ¿no? La guerra del Peloponeso, Tucídides, ¿no es cierto?, siglo IV antes de Cristo, es parte de la gran potencia, pero aparece Atenas, que cuestiona el orden internacional, viene la guerra del Peloponeso. Mira, hay un ejemplo de Graham Allison, que escribe un libro notable, que dice que en los últimos 500 años, desde el Renacimiento hasta hoy día, historia moderna, en los últimos 500 años ha habido 16 conflictos hegemónicos entre las potencias hegemónicas, de las cuales solo 4 se han resuelto pacíficamente. 12 se resolvieron por guerras hegemónicas. Entonces la pregunta es, la trampa de Tucídides se llama el libro, en esta confrontación entre China y Estados Unidos, ¿vamos a resolverlo, digamos, por la razón o por la fuerza? ¿No? Hay reunión ahora en abril, supuestamente, en Beijing, entre Donald Trump y Xi Jinping. ¿Ah? Todo esto interferido por Rusia, el tema de Ucrania. Trump tiene una mala relación con Europa, Todo esto interferido por la guerra de Gaza. ¿Y cuál es el tema central, yo creo, hoy día, Fernando? La estrecha unión entre Estados Unidos e Israel, entre Donald Trump y Netanyahu, que es el gran victorioso, ¿no?, de esta guerra en Irán. Esto fue un tema de Netanyahu. ¿Te acuerdas que Barack Obama, el año 2015, firmó un tratado con Irán que alejó a Irán de las armas nucleares? ¿Ah? Con inspección de la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas, detuvo de alguna manera el proceso de enriquecimiento de uranio, y fue Netanyahu al Congreso de Estados Unidos, bypaseando al presidente, ¿no?, a pedirle que dejaran sin efecto el tratado. Y eso fue lo que hizo Trump en su primer periodo. Dejó unilateralmente sin efecto el tratado que había suscrito con Irán, con el Acuerdo de Europa, de Rusia y de otros países. Entonces, hay una alianza aquí militar potente, entre Estados Unidos e Israel, pero que tiene también un efecto disruptivo Oye, respecto del llamado orden internacional. Ignacio,
hay mucha gente incluso me ha dicho, me ha mandado mensajes, me ha dicho, Fernando, ¿por qué insistes tanto en la posibilidad? Yo siempre he dicho que no se sabe qué viene primero, si la Tercera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Civil de Estados Unidos, que ahí también hay otra. Pero mucha gente dice, esto es exagerado, si siempre hemos visto que hay estos conatos y estas cosas, ¿qué hace que algo que eventualmente pueda ser una cosa de días o meses pase a ser algo mundial? Bueno, uno, la ausencia de normas, de reglas, de instituciones, ¿no? La gobernanza y la globalización, el multilateralismo, el derecho internacional, ¿para qué decir? Toda esta oleada conservadora, ultraderechista, pero también la lógica Trump-Netanyahu, es decir, mire, el derecho internacional es débil, las democracias liberales son débiles, el liberalismo es débil. Por eso surge el illiberal democracy. Víctor Orbán, sí. Hungría, que es un concepto de Fareed Zakaria, tu colega de CNN International, ¿no? Illiberal democracy, o sea, ellos no creen en la democracia liberal, sí. Con pesos y contrapesos, con Estado de Derecho, con separación de los poderes públicos. Entonces, Estados Unidos e Israel tienen un problema interno, porque son democracias. Sí. Entonces tienen que responder internamente a sus instituciones, a la oposición. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea distinto? Bueno, siempre está la lógica de la potencia hegemónica, pero se pueden evitar las guerras hegemónicas, ¿no? Sobre la base de la cooperación, la sensatez y los cálculos. Porque, por ejemplo, hablábamos de Rusia que dice esta es mi zona de influencia, Ucrania, ¿no? Israel que dice esta es mi zona de influencia, el Medio Oriente. Estados Unidos que dice esta es mi zona de influencia, Venezuela, el 3 de enero, con su nueva mejor amiga, Delcy Rodríguez. ¿Y qué pasa con China y con Taiwán? Que esa no es solo una zona de influencia, lo considera parte de China, internamente, domésticamente, ¿no? Entonces, hay una geometría variable que se llama. Hay demasiados elementos en esta cazuela, esta ecuación, ¿no? En que está todo muy enredado porque la incertidumbre es lo que manda. ¿Con qué ánimo se amaneció hoy día el presidente Donald Trump? Eso no es broma. Ayer Israel mató, Estados Unidos mató a Ali Larayani, ¿no? Que era el brazo derecho del ayatollah Ali Jomenei, que también fue asesinado junto con los altos mandos. Entonces, este vacío de poder en todas partes, ¿qué genera? Y el conflicto en el Medio Oriente, porque esto ya no es Irán, es el Medio Oriente. Irán ha disparado contra 9 países. Sí. Ahora, ahí estamos. Ignacio, un país como nosotros, que tiene una relación económica muy abierta con todo el mundo y que tiene, particularmente con Estados Unidos y con China, tiene cosas muy cercanas. En un cambio de gobierno que acaba de instalarse, un presidente como José Antonio Kast, que al margen de sus cosas ideológicas, bueno, le toca el tiempo de ser presidente justo cuando pasa esto, cuánto tira la ideología, cuánto tira las necesidades de Chile, ¿cómo se ve? Bueno, Chile tiene que hacer dos cosas. Aquí tenemos los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena y aquí tenemos el pragmatismo. Chile tiene que ser pragmático. Chile es un país pequeño al sur del mundo, pero que tiene un soft power, un cierto poder blando. Es un país respetado internacionalmente. Chile tiene una respetabilidad ganada a través de muchos años, desde la recuperación de la democracia. Entonces tú decías China, bueno, el 40% de nuestras exportaciones van a China. Entonces, a mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China hace 20 años. El intercambio comercial entre nuestros dos países eran 6.000 millones de dólares. Hoy día son 60.000 millones de dólares. O sea, se multiplicaron por 10, ¿no es cierto?, en 20 años. Entonces, es un equilibrio difícil, sí, pero yo creo que el desafío del presidente Kast con su ministro, Francisco Pérez Maquena, es entender que este pequeño país al sur del mundo, pero que tiene dignidad, que tiene respetabilidad, que tiene este poder blando, ¿no?, tiene que actuar con mucho pragmatismo sobre la base de ciertos principios, tratando de cultivar la mejor relación no solo con Estados Unidos y China, esta Europa. Nosotros tenemos un tratado, ¿no?, de cooperación, de libre comercio, de asociación política con Europa, ¿no? Tenemos Japón, Corea del Sur, la India. La India es la gran potencia emergente, ¿no? Entonces, Chile tiene condiciones, porque está alejado de los escenarios conflictivos, entre otras cosas. O sea, la geografía nos ayuda, la distancia nos ayuda,
Bueno, y ahí está el arte de la política, de la diplomacia, y este yo creo que es el desafío para el presidente Castro. Y desde ese punto de vista, que el presidente Kast, por ejemplo, tome contacto, ¿tiene sentido hoy día tomar contacto como se hizo durante mucho tiempo con los grandes pactos que hubo en América Latina y particularmente en América del Sur? ¿Sientes tú que hay agua en esa piscina como para generar nuevas condiciones de sociabilidad, cooperación mutua? Mira, ¿O no? Fernando, digamos las cosas como son. América Latina no existe en el mundo, no tiene voz, no tiene entidad. Hay una superposición de esquemas de integración regional, subregional, que el CELAC, ¿no es cierto?, que el Mercosur, que la Alianza del Pacífico, que el CARICOM, que es una cosa increíble, ¿no? Realmente la dificultad que hemos tenido históricamente para tratar de tener una voz. La vieja pregunta de Henry Kissinger, ¿te acuerdas cuando decía, si yo quiero hablar con América Latina, ¿a quién llamo? En Europa tú llamas a Ursula von der Leyen. Tú sabes con quién hablar en Europa. ¿Ah? La Unión Africana, ojo, que tiene una historia, en fin. América Latina. Está el BRICS, ¿no es cierto? Está el Mercosur, la Alianza, el CARICOM, el CELAC. Entonces, realmente, en América Latina hay que cultivar relaciones con Brasil y con México. Y el gran país de importancia estratégica para Chile se llama Argentina. Siempre ha sido así. Esa ha sido mi teoría, por lo menos. Con todo respeto por Perú, por Bolivia, por América del Sur. Para Chile, el interés estratégico fundamental de nuestra política exterior se llama Argentina, porque tenemos 5.000 kilómetros de frontera, nunca hemos tenido una guerra, ha habido dificultades, pero hay una agenda de futuro, y ahí vamos a ver cómo pesa la alianza entre José Antonio Kast y Javier Milei, que son afines, Sí. ¿no? Ideológicamente afines, por lo menos. ¿Ah? Ideológicamente afines, por lo menos. Exacto, pero sería un gran error del gobierno del presidente Kast ideologizar o politizar la política exterior chilena y que ésta fuera perdiendo este carácter de política de Estado. Vi la entrevista del canciller el domingo, Francisco Pérez Maquena. Bien, él entiende, por lo que vi, ¿no es cierto?, un país seguro, un país confiable, un país que avanza. Dijo, interesante, esa trilogía desde el punto de vista de la política exterior. Oye, y una última cosa te quiero preguntar. Todo gobierno nuevo que llega tiene, llamémoslo así, una etapa de instalación. Incluso en el tiempo, tiene 4 años. El primer año básicamente se instala, el segundo año es un año extraordinario porque es el único año donde no hay elecciones. Tenemos 3 años sin elecciones. Claro. Bueno, y ahora tenemos, sí. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿qué tan rápido puede actuar un gobierno que se instala con todas estas cosas que están pasando simultáneamente? Mira, hay mucha controversia en estos días, las primeras medidas. A mí me gusta que el gobierno muestre todas sus cartas. ¿Qué es lo que está haciendo yo creo esta semana? ¿Ah? En lo exterior, pero sobre todo a nivel nacional, los proyectos de ley, reconstrucción nacional, que el norte, que la zanja, que no sé qué. Mire, estas son mis cartas, estas son mis medidas, estos son mis proyectos de ley, estas son mis medidas administrativas. Y por supuesto hay una interacción, gobierno-oposición, pero yo prefiero que se muestren esas cartas en los primeros días. ¿Y cuándo vamos a evaluar? La primera evaluación mía va a ser el 1 de junio, no que la cuenta sobre la marcha de la nación, ¿no?, del presidente de la República, que es una historia, que es una tradición. Sí. Entonces, ¿qué va a poder decir a los 90 días el presidente Kast, la oposición? A mí me parece bien que se sinceren estas medidas. Y en el caso, para terminar, en el caso de la relación que tiene la oposición con un nuevo gobierno que se instala, entendiendo que la oposición, bueno, perdió las elecciones, muchos partidos están mucho más disminuidos, el propio tuyo, la Democracia Cristiana. ¿Cómo funciona una oposición que viene aparentemente disminuyendo su Bueno, poder? primero, Fernando, el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Entonces ahí está el arte de la política. Ahí está José García Ruminó, que tiene mucha experiencia, Claudio Alvarado, que tiene mucha experiencia. Yo creo que ese frente está bien, conocen el Parlamento, conocen los partidos, pero el gobierno va a tener que hacer un intento de tratar cada proyecto de ley, ¿no es cierto?, con la oposición. Segundo, no existe la oposición. Hay oposiciones. Geometría variable, decíamos, política internacional. Imagínate lo que ha sido armar las mesas del Senado y la Cámara, ¿no?, que entran, que no entran, que renuncian, que se acusan mutuamente. O sea, no hay una oposición. Eso no es necesariamente malo, ¿no? Había un famoso artículo de Gerardo Arregada
amigo tuyo y mío, gran analista, cuyo título era Unidad, dos puntos, en la dosis está el veneno. O sea, la unidad por la unidad en la oposición, una oposición que es diversa, que es plural, ¿no? Donde hay Frente Amplio y Partido Comunista, Aprodignidad, ¿no? Donde está Socialismo Democrático. Oye, la democracia cristiana con 3 senadores y 8 diputados, se actúa con una cierta unidad, en forma coherente. Y claro, la gran incógnita es el Partido de la Gente, porque fíjate, el Partido de la Gente, cuyo líder es Parisi, tiene 14 diputados. Y Nacionales Libertarios tienen 8. Ahí hay 22. Esos no están en el gobierno. Claro. Entonces, no la tiene fácil el presidente Kast. La idea que no existe una oposición también facilita negociar los proyectos porque este lo negocio contigo, este otro contigo. ¿Y tú crees tú crees, Ignacio, que se da todavía lo que algunas veces muchos han señalado que se daba, que es darle la chance al gobierno para que funcione en sus primeros días, en sus primeros meses, y no meterse a cortar cuello al tiro? No, yo creo que si la oposición o las oposiciones fuera sensata, y creo que es sensata, debiera darle un cierto aire, un cierto respiro, ¿no es cierto?, para que el gobierno muestre sus cartas, ¿no? Y debatir por lo que haya que debatir, si para eso está el Parlamento, las comisiones, los proyectos de ley, etcétera. Entonces, mira, yo creo que la gente está cansada. La gente espera de sus liderazgos. Fue cortocircuitada, ¿no es cierto?, la transición esta, ¿no? Fue el desencuentro entre Boric y Kast, después como que se recompuso, pero esta fue la más difícil transición de 35 años, entre dos presidentes, ¿no? Incluso de la dictadura de la democracia, Pinochet, Elwin, tú viste lo que ocurrió allí. Sí, claro. Fue un hito republicano notable, con Patricio Elwin, con Gabriel Valdés, con José Antonio Viera Gallo. Había un ánimo distinto, ¿eh? Yo no soy nostálgico, pero quiero decir, hoy día la gente entiende que un gobierno de emergencia que tiene 3 objetivos, ¿no es cierto?, que son la delincuencia, el crecimiento y la inmigración. Ahí está la agenda, ¿no? Y la oposición o las oposiciones tienen que ir también perfilando una alternativa de futuro, ¿no? Porque la oposición no es solo chocar con el gobierno, es tratar de ir prefigurando, ¿no es cierto?, una alternativa de futuro. No, mira, yo soy relativamente optimista en el sentido, uno, que el país no se está cayendo a pedazos, no se está cayendo a pedazos. Dos, que en este escenario internacional tenso obliga a una cierta racionalidad, ¿no? Las mesas, la cuestión de las mesas en el Senado y la Cámara se resolvieron relativamente bien. Hay un par de preguntas que uno podría hacer sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, pero a lo mejor me las guardo. Pero entonces yo creo que lo que la gente espera es que el país funcione. Por eso, un país seguro, confiable, que avanza, esa trilogía del canciller Pérez Maquena, a mí me gustó. Última pregunta que te quiero hacer. ¿Qué destacarías tú del legado del presidente Boric y qué dirías tú que quedó al debe? Lejos, lo más importante del gobierno del presidente Boric, a mi juicio, fue la socialdemocratización del gobierno. O sea, la agenda inicial de la Prodignidad, PC Frente Amplio, yo anulé mi voto en esa oportunidad, porque yo no podía creer en un proyecto que era neosoberanista. Yo hice un artículo por ahí, equidad sin crecimiento, eso no existe en el mundo. Entonces, el giro socialdemócrata del presidente Boric fue muy inteligente. Desde el nombramiento de Mario Marcel, después de Carolina Toá, fue un gobierno relativamente socialdemócrata, ¿no? ¿Qué faltó? Bueno, faltó desde el presidente para abajo un relato, una narrativa, una cierta cohesión, ¿no?, que hablara más bien de una mirada estratégica, de mediano y largo plazo, que lo hemos ido perdiendo en Chile. ¿Por qué Chile funcionó durante 20 años con la concertación, de la cual sí soy nostálgico? Porque había una mirada de mediano y largo plazo. Había un Edgardo Benninger, ¿no? Había 4 gobiernos, pero había una coalición. Había coalición. Pablo Longueira, la primera semana de este gobierno, hizo una crítica brutal. Dijo, aquí no hay coalición, esto es mucha improvisación. Bueno, entonces, retomar en Chile la mirada estratégica de mediano y largo plazo me parece que es la única forma de tener un rumbo. Oye, y antes que terminemos, Dime. te quiero decir en Política Internacional que acabo de sacar mi podcast, Mirada Internacional con Ignacio Boca. ¿Eso está en YouTube? YouTube, TikTok, Ya. Spotify, Instagram, Tweet o X, todo. Así que estamos ahí con el podcast Mirada Internacional. ¿Tú tenías una mirada internacional aquí también? Pues? No, pero bueno, Yo sé. Aquí todos los jueves estoy con Raúl Soli y su Yo sé, invitado, así yo que sé. tenemos mirada internacional. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por haber estado Encantado, con Fernando. nosotros. Que te vaya muy bien.
Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.